esperamos pronto tenerlo nuevamente con nosotros. En este tiempo, en estos últimos domingos, hemos iniciado una serie de enseñanzas, de prédicas, que la hemos titulado Madurando en el Señor. Y esto ha surgido precisamente del deseo de poder apuntar juntos hacia un mismo objetivo, como iglesia, como hermanos, para este nuevo año. Habíamos entendido de que cada uno en estas alturas del año, finales de año, inicio de año, tiene mucho por agradecer, también evalúa cómo ha sido su año y también tiene objetivos nuevos para este nuevo año. Y mencionábamos de que como congregación, como iglesia, hemos definido una visión, un objetivo en común, el cual deseamos acercarnos cada año más a Él. Y hemos dado lectura los últimos domingos a la visión de la Iglesia Cristiana Sola Escritura, y lo vamos a hacer también en esta ocasión. La visión de nuestra congregación dice lo siguiente: ser una comunidad de fe con creyentes maduros, forjados a la imagen de Cristo, que sirven en la obra del Señor hasta el cumplimiento de alcanzar a todas las naciones para el conocimiento de su gloria. Así que la madurez, así como es declarada como un objetivo en común, crecer a la imagen de Cristo, también es parte de un objetivo personal y de cada uno de nosotros para este nuevo año. El objetivo en común que deseamos animar o incentivar a cada uno de ustedes es precisamente crecer en madurez. En esta ocasión, hermanos, vamos a abordar la madurez desde una óptica diferente. La primera prédica titulaba Madurando en Comunidad, y podíamos entender lo importante que es crecer juntos en una comunidad de creyentes. En la segunda prédica veíamos Madurando en Intimidad, y cómo el Señor nos llama a crecer también de manera personal e íntima directamente con Él. Y en esta tercera prédica vamos a ver para quién maduramos. La he titulado Madurando para Cristo. ¿Se imaginan, hermanos, lo maravilloso que sería recibir una carta directamente desde el cielo, escrita por el mismísimo Jesucristo glorificado, y que llegue para un momento en particular, o para este preciso momento que estamos viviendo como iglesia? Es decir, creo que todos aquí deseamos escuchar lo que el Señor Jesucristo tiene para decirnos en su palabra, lo que Él nos va a hablar esta noche. Pero ¿se imaginan algo tan directo como un mensaje escrito o redactado por el mismo Jesús para nosotros, con una palabra específicamente para este momento? Parece algo imposible, pero esto, hermanos, fue real para la iglesia de Éfeso del primer siglo. Ellos literalmente recibieron un mensaje redactado por el mismo Jesucristo para ellos en el tiempo en que se encontraban. La iglesia de Éfeso ha sido la muestra para nuestro estudio de la madurez. Hemos comenzado con 2 porciones de la carta de Pablo a los Efesios, y hoy vamos a continuar. La iglesia de Éfeso es una iglesia real, ha sido una iglesia real, así como esta iglesia, otras iglesias en el mundo, con una historia de fundación, como lo habíamos visto en la primera prédica, con diferentes características especiales de esa iglesia, y que para el momento de la carta de Pablo a los Efesios tenía entre 8 a 10 años de ser plantada. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en esta iglesia en los próximos 30 años después de la carta de Pablo a los Efesios. Es decir, vamos a ver el progreso de esta iglesia en los años. Para poder hacerlo, vamos a recurrir al libro de Apocalipsis.
para tratar de responder también a la siguiente pregunta: ¿para agradar a quién deseamos madurar? ¿Para agradar a quién deseamos madurar? Voy a pedir que alguien pueda dar lectura, por favor, de Apocalipsis 1, del verso 19, y que avance hasta el capítulo 2, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, desde el 19 hasta el capítulo 2, verso 7. Adelante, hermano, escuchando. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas con los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco las obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y han sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de tu nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, si no tuvieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, haz obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Acompáñame a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por esta noche, te doy gracias por permitirnos estar congregados aquí, Señor, este primer domingo del año, para darte gloria y gracias, Señor, y para recibir también tu palabra, Señor. Queremos escucharte a ti hablarnos, a cada uno de nosotros y también como iglesia, Señor. Te pido, Padre, de que a pesar del cansancio de la noche, a pesar de las distracciones, Señor, podamos estar atentos a lo que tú nos vas a hablar, Señor. Hazlo, Padre, y permíteme también ser un instrumento para poder exponer fielmente tu palabra, Señor. Ayúdame. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, he titulado esta prédica Madurando para Cristo. Y vamos a tratar de responder la siguiente pregunta: ¿para agradar a quién deseamos madurar? ¿Para agradar a quién deseamos madurar? Para introducir este texto, es una porción extensa, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Pero para entender realmente este texto, tenemos que ser muy cuidadosos en los textos previos o los versículos previos, que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en esta ocasión. Y para eso voy a dar lectura desde el verso 9 del capítulo 1, del verso 9 al verso 11. Vayan en sus Biblias un poquito atrás y dice lo siguiente desde el verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, es importante entender que el libro de Apocalipsis es un libro especial. Es un libro que tal vez tiene su propio género, que se llama el género apocalíptico. Es diferente a los evangelios, es diferente a las cartas paulinas. Y es algo interesante que muchas veces, cuando pensamos en Apocalipsis, solamente pensamos en estas revelaciones del futuro, que están llenas de simbolismos y que nos confunden un poco, tal vez porque parecen alegorías del futuro. Y normalmente entendemos a Apocalipsis como un libro de tiempos finales. Pero algo interesante de este libro es que inicia con un mensaje directamente de Jesucristo para las iglesias de Asia, las cuales eran las iglesias originales que iban a recibir este mensaje, el destinatario original, las iglesias que acaba de mencionar la palabra: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que es como decir la iglesia de Tarija, la iglesia de Cochabamba, la iglesia de La Paz. Son iglesias reales e históricas. Así que es interesante ver que estas iglesias también están conformadas en su mayoría por gentiles, personas parecidas tal vez a nosotros, a pesar de que son muchos siglos atrás. Pero ellos no eran, podríamos decir, como los judíos, no eran judíos en realidad, sino que eran gentiles. Y además, estas iglesias pueden ser consideradas también como modelos de ciertas iglesias que tenemos hoy en día. Pueden representar a ciertas iglesias que hoy en día tenemos en la actualidad. Aquel que dicta el mensaje es sumamente importante, y vamos a hacer un hincapié en eso en esta primera parte, que es una introducción al texto. Aquel que dicta el mensaje, hermanos, es Jesucristo glorificado. Es decir, es el mismo Jesucristo que hoy tenemos. Es el mismo Jesucristo que está sentado a la derecha de Dios Padre, el Todopoderoso, eterno Cristo, Hijo de Dios, el que está dictando este mensaje. El Jesucristo de nuestros días, podríamos decir. Una pregunta personal, hermanos, tal vez para cada uno de nosotros, antes de empezar, es: ¿cómo visualizan ustedes a Jesús? Es decir, ¿a quién se imaginan? ¿Cómo imaginan a Jesús cuando cierran los ojos y piensan en Jesucristo, el Hijo de Dios? Tal vez algunos se imaginan a un Jesucristo parecido a un cuadro de la época del Renacimiento que vemos en las iglesias católicas, por ejemplo. O tal vez algunos se imaginan al actor Jim Caviezel, que representaba a Jesucristo en la Pasión de Cristo. Tal vez otros se imaginan más al actor de la serie Chosen o Los Elegidos. Pero para poder recibir este mensaje, hermanos, necesitamos visualizar al Jesucristo que describe la Escritura en esta porción. Voy a dar lectura ahora desde el verso 12 hasta el verso 16, para que tengamos una ilustración clara de Jesucristo que está dictando esta carta o este mensaje. Dice Juan, el apóstol Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendos de muchas aguas.
tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, esta es una imagen tal vez diferente a la que teníamos en mente. Hermanos, es Jesucristo glorificado, es nuestro Señor, es a quien oramos, a quien cantamos y a quien adoramos. Y a partir de ahora, hermanos, me gustaría que cada vez que mencione a Jesús a lo largo de esta prédica podamos visualizar a este glorioso y todopoderoso Jesucristo. Seguimos avanzando ahora en esta lectura introductoria, donde voy a abordar ya el capítulo 1 del verso 17 al 18. Es interesante la reacción que tiene Juan, porque él dice en el verso 17 en adelante: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, este apóstol tan cercano a Jesucristo durante su ministerio terrenal, Juan que estaba recostado en su pecho en la última cena, Juan que caminaba tan cerca de él durante más de 3 años, cuando ve a este Cristo glorificado, cae como muerto a sus pies. Esto nos recuerda seguramente a la escena que vemos, por ejemplo, con Isaías, que cuando está delante de ese Dios todopoderoso glorificado, cae a sus pies como muerto, aterrorizado y diciendo: Señor, Señor, no soy digno. ¿Qué será de mí? Porque mis ojos han visto a Dios todopoderoso y soy un hombre de labios inmundos. O tal vez nos recuerda esa escena del profeta Ezequiel, que de igual manera, cuando se topa con Dios mismo en toda su gloria, cae a sus pies y siente que va a morir por tanta belleza presente delante de él. Esta escena de estar delante de Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, siempre a lo largo de la Biblia nos muestra de que la persona que está delante de esa presencia solo puede pensar en lo pecador y débil que es delante de un Dios 3 veces santo, y siente el temor más grande que alguien pueda tener, tanto que siente que va a morir si se queda ahí un momento más. Pero hermanos, ese Jesús en su forma glorificada, ese Jesús digno de temer, el cual cae a sus pies su apóstol Juan, le pone la mano derecha encima y le dice: no temas. Me imagino que eso es lo más maravilloso que Juan pudo haber escuchado en ese momento, el saber que el ser más poderoso del universo es su amigo, que Él está de los suyos y que no está en contra. En ese momento me imagino que Él sintió una enorme paz. No temas, el mayor consuelo. Algún día, hermanos, todos vamos a estar delante de este Jesucristo glorificado, dice la palabra del Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y lo único que vamos a desear en ese momento, cuando estemos delante de Él, es ser amigos y no enemigos. Cuando veamos todo ese poder, toda esa gloria, toda esa majestad, cuando todos vamos a estar frente a Él, solo vamos a desear que nos diga: no temas, y saber que somos de los suyos.
De igual forma, hermanos, me imagino que lo más terrible que puede pasar en esa ocasión no solamente ser considerados enemigos del ser más poderoso del universo, sino ser apartados de su gloria y belleza por toda la eternidad. Imagino ese como el castigo más grande que toda persona pueda tener, ser apartados del ser más maravilloso. Y lo único que vamos a desear igual en ese momento es quedarnos con Él para siempre. Hermanos, cuando estemos frente de Él, ya será tarde para recibir a Cristo. Ya no habrá más oportunidades, solamente quedará un juicio por lo que hemos hecho en vida. Así que, si todavía no lo hemos hecho, hermanos, si todavía tenemos algo que impide que lleguemos a ese Cristo, hagámoslo hoy, que todavía hay posibilidad, que todavía la puerta está abierta, que todavía está Cristo ahí para recibirnos. Pongamos nuestra fe en Él, podamos confesar nuestros pecados delante de Él y podamos creer que Él ha dado su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Estamos a tiempo, hermanos, y no despreciemos más al Hijo de Dios. Además, la palabra nos dice de que este Jesús es el que se pasea en nuestras iglesias. Es decir, este es el Jesús al cual nos dirigimos en oración, al que cantamos, el que es digno de temor y de nuestra máxima reverencia, hermanos. Pero también es el mismo que se hizo hombre, que caminó entre nosotros y dio su vida en la cruz para salvarnos. Ahora, hermanos, que sabemos un poco más de aquel que redacta este mensaje y para quien lo redacta, ahora hablemos, hermanos, de su iglesia y entremos al texto que tenemos para hoy. La primera parte la he titulado El misterio de las estrellas y los candelabros, y vamos a abordar el capítulo 1 del verso 19 hasta el 2:1. Capítulo 1, verso 19 hasta el capítulo 2, verso 1. Voy a dar lectura a esta primera parte de la porción que vamos a exponer hoy. Dice la palabra, Jesús está hablando y le está diciendo a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro es este, podríamos decir. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, las 7 iglesias de Éfeso, las 7 iglesias de Asia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Después dice en el capítulo siguiente, verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Antes de seguir avanzando en nuestro texto, hermanos, necesitamos entender algo importante, y es el misterio de los candelabros y de las estrellas. Apocalipsis suele estar lleno de simbología, hermanos, pero es simbología que en su mayoría puede ser explicada, porque está en un contexto, hermanos. Y en este caso Jesús mismo explica la simbología. La pregunta que deberíamos hacernos, hermanos, si hemos tomado atención hasta este punto, la primera pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿a quién se dirige la carta que está escribiendo o que está dictando Jesús? Es decir, ¿a quién se dirige el mensaje? Este mensaje, cuando dice escribe a él. Aquí vemos de que le dice de manera directa: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y tal vez nos preguntemos, hermanos, ¿será que Jesús le está diciendo a Juan que le escriba a un ángel del cielo que está de alguna manera morando en la iglesia de Éfeso? Porque parece algo extraño deducir eso.
para entender un poco a lo que se refiere, para poder entender su significado, hermanos, necesitamos primero entender la palabra que está utilizando aquí Jesús. Él está utilizando la palabra ángel, que puede ser traducida como mensajero. Mensajero. No puede ser un ángel del cielo, hermanos. Esa alternativa es la más difícil de encajar. Pero entendiendo de que ángel significa mensajero, Jesús nos dice que las estrellas son los mensajeros de las iglesias. Es decir, que las estrellas son los ángeles de las iglesias. Pero traduciendo ángeles por mensajeros, diríamos eso, que las estrellas son los mensajeros de las iglesias. Y podemos deducir o entender el simbolismo de por qué utiliza estrellas. Podemos deducir que la estrella simboliza luz, simboliza la luz. Hermanos, si nosotros estaríamos en la iglesia del primer siglo y pensaríamos en una estrella, lo único que se vendría a nuestra mente es luz, porque es lo que abundaba en medio de la oscuridad, en las noches oscuras. Y nosotros hoy en día, hermanos, sabemos que cuando Dios utiliza luz, cuando se refiere a la luz como tal, y la única luz que tenemos también en nuestra iglesia es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. No hay otra luz fuera de eso. Entonces, hermanos, el ángel es el mensajero que lleva la palabra de Dios a la iglesia. Es decir, como un profeta que alumbra con la palabra. Es como alguien que lleva la luz, pero que no tiene luz propia. La luz es la palabra de Dios. El propósito de escribirle al mensajero, o de decirle escribe al mensajero, es que el mensaje llegue al destinatario final, que es la iglesia. Espero que me hayan podido seguir hasta aquí, porque es necesario entender para quién está escrita esta carta. Jesús también dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Por eso podemos entender de que un candelabro es una iglesia y que está escribiendo ahora a la iglesia en Éfeso. Y al interpretar lo que es un candelabro o un candelero, que aquí Jesús lo está refiriendo como iglesia local, podemos entender que es un simbolismo del lugar donde la luz es levantada para alumbrar a su alrededor. Es decir, la iglesia, hermanos, es la estructura que sostiene la luz. Eso es la función de un candelero, de un candelabro. Recibe la luz y trata de expandirla alrededor y cuidar que la luz se mantenga. La iglesia, hermanos, es eso. Y Pablo diría de que es la columna y sostén de la verdad. Jesús dice claramente que Él tiene, hermanos, en su diestra a los mensajeros, porque tiene en su diestra las estrellas. Y eso nos muestra que estos mensajeros están para servir a Jesús como portavoces, que están para servir a Cristo y no a ellos mismos. No para dar el mensaje que ellos quieran dar, sino para dar el mensaje que Jesús quiere dar por medio de ellos. Los mensajeros tienen la luz, pero la luz es la palabra de Dios, una vez más, la cual revela la voluntad de Dios para su iglesia. Entonces, hermanos, podemos ahora sí concluir que este mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso por medio del mensajero local que tiene Éfeso, el cual puede ser uno de sus ancianos, pastores o un predicador de la iglesia. Esa puede ser la interpretación más segura de esta porción. Entonces, ahora sí, entendiendo a quién escribe y por medio de quién va a llegar el mensaje, tal vez para esta primera parte, hermanos, es la siguiente: hagamos todo, absolutamente todo,
sabiendo que Jesús supervisa su iglesia y que Él usa mensajeros para llevar su palabra, la cual revela su voluntad. Definitivamente esto ocurre cuando la palabra es llevada de manera fiel, cuando la palabra es llevada de manera fiel, porque entendemos, hermanos, de que hay ocasiones donde la palabra es alterada o adulterada y que algunos mensajeros utilizan la palabra y la distorsionan para su conveniencia, para beneficio propio, y dejan de ser mensajeros de Jesucristo. Pero si la palabra es entregada de manera fiel, hermanos, si la palabra es entregada de manera fiel, entonces esta revela la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, y es nuestra guía para madurar, buscando agradar al dueño de la iglesia. Una pregunta para reflexionar y terminar esta primera parte es la siguiente: ¿estamos haciendo todo en esta iglesia buscando agradar a Jesús? ¿Estamos buscando hacer todo en esta iglesia buscando agradar a Jesús, pero conforme a su voluntad expresada en la palabra? ¿O a quién buscamos agradar en esta iglesia, hermanos? ¿A quién buscamos agradar con el servicio que hacemos, con las actividades que hacemos, o incluso el motivo por el cual venimos a la iglesia? ¿A quién buscamos agradar? Deberíamos buscar agradar solamente a Jesucristo, el único Señor y dueño de su iglesia. Pasemos a la segunda parte, hermanos, la cual he decidido titular Reconociendo las buenas obras de la iglesia. Reconociendo las buenas obras de la iglesia. Aquí vamos a dar lectura nuevamente al capítulo 2, del verso 2 al verso 3. Apocalipsis, capítulo 2, del verso 2 al verso 3. ¿Alguien que puede dar la lectura, por favor? Adelante, hermano. Yo conozco tus obras y tú arduo trabajo y paciencia, y que no puedas soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el nombre, y no has desmayado. Amén. Así que lo primero que podemos ver en esta primera parte es de que Jesucristo, el dueño de la iglesia, sabe absolutamente todo de cada iglesia, absolutamente todo, y con un juicio perfecto. Él dice lo que somos, y eso es lo que somos. Esa es la palabra con autoridad. Así que algo importante aquí, hermanos, es de que no podemos ocultar nada ante los ojos de Cristo, ni siquiera las intenciones de nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas en su iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de su iglesia está delante de Él como un libro abierto. Nosotros, hermanos, tal vez podríamos pensar de que este Jesús Todopoderoso no va a entender lo difícil que puede ser para nosotros vivir la vida cristiana, la vida de congregación. Tal vez podemos pensar de que como Jesús es todopoderoso, como Él es Dios, Él no entiende lo mucho que nos cuesta llegar temprano, o Él no entiende lo mucho que nos cuesta algunas luchas con el pecado, o lo mucho que nos cuesta ser fieles tal vez en alguna área de nuestra vida. Pero hermanos, este Cristo glorificado es el mismo que se hizo hombre y caminó en medio de nosotros. Es 100% hombre y 100% Dios, y sabe perfectamente lo que atravesamos como humanos, porque Él ha sido hecho hombre, se ha hecho carne y ha sufrido nuestras dolencias, ha cargado con nuestras debilidades. Él nos entiende, hermanos. Jesús entiende, comprende lo difícil que puede ser para nosotros algunas cosas.
o algunas luchas. Pero así también como Jesús entiende lo difícil, es maravilloso ver en esta porción de que Él reconoce las obras buenas de cada iglesia y así también las de cada uno de nosotros. No tenemos un Dios que solamente nos juzga, que solamente ve lo malo en nosotros. A veces nosotros somos así o conocemos a alguien así, que solamente ve lo malo, que solamente, no sé por qué, tiene ojos para identificar lo que nos falta mejorar, pero nunca lo bueno. Pero nuestro Dios, Jesucristo Todopoderoso, aquí está reconociendo algo bueno en la iglesia de Éfeso del primer siglo. Él valora lo que tal vez otros no valoran. Y tal vez Él no valora lo que otros sí valoran. Jesús, aquí, hermanos, valora el trabajo duro de la iglesia de Éfeso y lo reconoce. Él valora su paciencia para atravesar situaciones difíciles que seguramente han tenido en los últimos años, por amor al nombre de Jesús, dice su palabra. Él las valora. Y sobre todo valora que tengan un celo de las sanas enseñanzas que Jesús dejó. Valora que busquen conservar la sana doctrina, poniendo a prueba a los que dicen ser enviados por Jesús, pero no lo son. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal, a sus apóstoles, a sus discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, decía Mateo 7, versículo 15. Hermanos, un apóstol real enviado por Jesús también cumple la función de mensajero, pero estos eran falsos mensajeros que distorsionaban la palabra de Jesús. Es decir, había en ese contexto, en ese tiempo, apóstoles verdaderos, pero también había falsos apóstoles, falsos mensajeros, que no llevaban el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, sino sus propios mensajes, y distorsionaban la palabra del Señor. La iglesia de Éfeso tenía, hermanos, en este punto de su historia, la capacidad de reconocer las enseñanzas que eran conforme a la sana doctrina. Es decir, ya no eran como niños fluctuantes que andaban por todo viento de doctrina, como hablaba Pablo en la carta a los Efesios. Ellos habían madurado en ese aspecto. Es algo maravilloso ver que en esos 30 años después de la carta de Pablo ha dado fruto el pedido de Pablo. Ya no anden como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Aquí en este punto, después de años, la iglesia de Éfeso había madurado en ese aspecto. Era una iglesia sólida en doctrina, madura en conocimiento y fiel al Señor a pesar de las duras pruebas que atravesaron. Aquí Jesús reconoce y valora todas estas cosas, hermanos. Él las valora. A Él le importa, hermanos, que seamos obedientes. Le importa también la doctrina. Le importa el trabajo duro y el esfuerzo que damos. Por eso está reconociendo estas cosas de la iglesia de Éfeso. Así que una vez más, hermanos, como lo hemos estado reiterando en estas últimas prédicas, no pensemos que por estar bajo la gracia de Dios podremos quedarnos cómodos ahora de manos cruzadas, pensando en que como Jesús ya lo hizo todo, no tenemos que esforzarnos en nada. Hermanos, no nos podemos quedar en el lugar donde Jesús nos encontró cuando nos salvó. Debemos esforzarnos en crecer. Debemos crecer en la palabra para poder discernir la verdad del error, para poder crecer en ella. Debemos esforzarnos, hermanos, como la iglesia de Éfeso. Jesús espera y desea esta actitud en sus iglesias. Por eso está reconociéndola en la iglesia de Éfeso. Así que una aplicación, hermanos, para esta parte, para esta segunda parte, es la siguiente. No seamos una iglesia cómoda y fluctuante. Trabajemos arduamente en la obra del Señor, soportando las pruebas o sufrimientos que esto pueda traer.
y poniendo a prueba a los mensajeros para no desviar a la iglesia de la verdad de su palabra. Es necesario, hermanos, que podamos crecer y madurar en este aspecto y pongamos a prueba también a los mensajeros, porque esto es algo que agrada de su manera a nuestro Señor y podemos verlo con claridad en este punto. Una pregunta para reflexionar en esta parte, hermanos, que hemos visto las buenas obras de la iglesia de Éfeso, que Jesús las está reconociendo. La pregunta para nosotros es: ¿qué obras buenas reconocería Jesús en nuestra iglesia? Hagamos un autoexamen y veamos cuáles serían esas buenas obras que Jesús reconocería en nuestra iglesia local. Si es que hay obras buenas, que sabemos que por la gracia del Señor debe haber, podemos tener la paz y el amor y el consuelo de que el Señor las toma en cuenta, de que Él sabe el esfuerzo que hace su iglesia y cada uno de sus miembros. Él conoce nuestro esfuerzo, hermanos. Él conoce nuestras luchas y Él las reconoce y se goza en ellas si son hechas en el Señor. Vamos a pasar ahora a la tercera parte, a la última parte, donde vamos a abordar el capítulo 2, del verso 4 al verso 7. He titulado esta tercera parte Llamado de arrepentimiento a la iglesia. Llamado de arrepentimiento a la iglesia. ¿Algún otro hermano que me pueda ayudar con la lectura de esta parte? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quedaré y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene odio, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Hermanos, nuestro Señor es bueno y Él no solamente reconoce y ve las obras buenas, sino que Él también corrige las obras que deben ser corregidas. Él nos corrige de manera amorosa, pero también con la autoridad que Él demanda. La iglesia de Éfeso, hermanos, y entiendan y pongan atención a esto, la iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinalmente correcta, pero relacionalmente fría. Esto es lo que nos da a entender este texto. Una iglesia doctrinalmente correcta, pero aparentemente relacionalmente fría. Había enfriado su relación de amor con Dios y su relación de amor con sus hermanos, y seguramente también su relación de amor con los perdidos. Lo simple y básico de la vida cristiana. La Nueva Traducción Viviente traduce el verso 4 de la siguiente forma: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esto es lo que dice Jesucristo. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Hermanos, la iglesia de Éfeso estaba dejando atrás algo sumamente importante, algo que Jesús valora por encima de muchas otras cosas, hermanos. Habían dejado el primer amor con el que amaba cuando había empezado la iglesia o en algún momento en su vida cristiana. Se enfocaron tanto en ser correctos delante de Dios, de hacer las cosas de manera correcta, que su corazón fue perdiendo la simpleza y la belleza del amor. Y hermanos, esto no debería pasarnos a nosotros
La sana doctrina siempre debería llevarnos también a la sana práctica, a la práctica del amor sincero, del amor simple. Hermanos, escuchen esta frase. Si en el camino de ganar madurez, que es lo que anhelamos y decíamos como iglesia, si en el camino de ganar madurez perdemos el primer amor por Cristo, no llegaremos a un mejor lugar del cual estamos. Si buscamos ir hacia la madurez, caminar hacia ella, crecer en ella, pero en el camino perdemos el primer amor, hermanos, perdemos ese amor básico y fundamental por nuestro Señor, por su iglesia, por nuestros hermanos, no vamos a llegar a nada mejor de lo cual estamos. Aquí Jesús vuelve a resaltar el celo de la sana doctrina de los de Éfeso y se goza en eso, hermanos, se goza en esa área de madurez de la iglesia. Él se goza porque ellos aborrecen, odian las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas como tal, sino a las obras de los nicolaitas. Y así también, hermanos, Él se goza, hermanos, cuando su iglesia odia o aborrece las obras de aquellos que se llaman cristianos y no lo son, o aquellos que están desviando a las ovejas de la verdad del Señor, aquellos que están llevando por sus propios caminos a los fieles y no por los caminos de Cristo. Si nosotros aborrecemos sus obras, Él se goza. Está bien hacerlo, está bien odiar lo que Jesús odia, aborrecer lo que Él odia, y Él reconoce esto. Seguramente también los hermanos en Éfeso, así como eran correctos en su doctrina, seguramente también ejercían disciplina en su iglesia. Tal vez a los que seguían las obras de los nicolaitas los apartaban y tenían un procedimiento de restauración y disciplina. Tal vez tenían todo un protocolo, un procedimiento de cómo actuar conforme a ciertas situaciones. Pero hermanos, tal vez ya no pasaban tanto tiempo en adoración al Señor como antes. Tal vez esas situaciones complejas habían reemplazado lo simple de, por ejemplo, compartir su fe con los demás, con pasión por Cristo. O ya no disfrutaban de los tiempos de comunión con los hermanos, porque ahora en las reuniones con los hermanos tal vez solamente se hablaba de la mala doctrina de aquellos que seguían a los nicolaitas, o tal vez la conversación era de temas más teológicos, profundos, pero ya no una simple comunión edificante en el amor del Señor. Es verdad, hermanos, de que debemos tener una sana doctrina y que debemos expresar nuestro amor sirviendo, obedeciendo, como dice la palabra, que me ama, obedece mis mandamientos. Es también una muestra de amor ser constantes en la obra del Señor sin desmayar, como hacían los de Éfeso. Pero hermanos, aquí Cristo está reclamando algo por encima de todo esto, y nos deberíamos preguntar cómo era nuestro primer amor con Dios. ¿Cómo era ese primer amor? ¿A qué se refiere cuando te manda ese primer amor? Y seguramente era un amor antes de crecer en las Escrituras, posiblemente. Tal vez era un amor antes de madurar en conocimiento. Tal vez era un amor espontáneo, simple y natural, que no necesitaba años de discipulado para que se pueda afianzar. Hermanos, a Dios no solo se le ama obedeciendo y sirviendo, que sí es una manera de amar y que debemos hacerlo así. A Él también se le ama, hermanos, adorándolo. Se le ama siendo plenamente felices a su lado. Se lo ama disfrutando su presencia. Se lo ama cuando nos deleitamos en su persona, siendo plenos en momentos de oración e intimidad con Él. Hermanos,
se lo ama cuando en Él tenemos todo lo que necesitamos, cuando Él suple nuestro todo. Parece un amor más parecido al enamoramiento. Parece un amor de esos cuando amamos a una persona y cuando estamos enamorados sentimos que estamos en el cielo cuando estamos a su lado. Pero hermanos, aunque pasen los años, cuando amamos a una persona, disfrutamos su presencia, nos gozamos cuando estamos cerca de Él. Por eso sabemos que lo amamos y por eso esa persona sabe que lo amamos, porque somos felices a su lado, porque nos gozamos simplemente con coexistir con esa persona. El Señor es glorificado, hermanos, cuando estamos felices y plenos a su lado, cuando estamos llenos de gozo en su presencia, cuando lo amamos. Al principio de nuestra relación con Dios, tal vez éramos inmaduros en conocimiento, hermanos, pero seguramente muchos de nosotros estábamos enamorados de Jesucristo. Tal vez nuestra fe era más sencilla, como la de un niño, pero tal vez disfrutábamos más de nuestro Señor y Salvador. No sé cómo ha sido la conversión de cada uno de ustedes, porque a veces entendemos el primer amor como los primeros días de nuestra conversión, pero no necesariamente es eso. Es un amor especial que hemos tenido en nuestro Señor, cuando hemos estado plenos, satisfechos y gozosos solamente por estar con Él, solamente por quién es Él y nada más. Es hacia ese amor simple pero profundo y que llena absolutamente todo de nosotros. Hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí a continuación le quita un poco el romanticismo que tenemos en el aire, porque Él demanda este amor para Él. Él lo demanda porque Él es digno de ese amor. Y Él dice de que si no volvemos a las obras que hacíamos en ese tiempo donde estábamos en el primer amor, Él está diciendo a la iglesia de Éfeso de que Él mismo va a venir y va a disciplinar a la iglesia, va a castigar a la iglesia. El castigo mencionado en caso de no arrepentirse de haber dejado el primer amor es quitar el candelero de su lugar. Es decir, esto puede significar quitar a la iglesia de Éfeso de su lugar entre las 7 iglesias de Asia. Esto puede significar también que la iglesia puede ser dispersada por una persecución o por alguna crisis, o simplemente que la iglesia va a dejar de existir como tal. El fin de la iglesia de Éfeso. Esto no significa de que los miembros que se han convertido genuinamente al Señor van a dejar a Cristo o que van a perder su salvación, porque esta está segura en Cristo, hermanos. Pero sí significa que la comunidad de creyentes puede dejar de existir para siempre, porque no está dando el fruto principal que el Señor demanda: amor a nuestro Dios. La aplicación para esta tercera parte, hermanos, sería la siguiente: no perdamos nuestra pasión por el Señor y por su iglesia. No perdamos nuestro primer amor por el Señor en el camino de buscar la madurez. La iglesia de Éfeso encontró la madurez que buscaba, hermanos. Ya no eran más niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Era una iglesia firme en doctrina, porque había perdido el camino, su primer amor. Hermanos, prioricemos siempre amar al Señor con gozo y plenitud, como lo hicimos en algún momento, o tal vez lo seguimos haciendo, si en verdad hemos conocido al Señor, si en verdad hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Una pregunta para que podamos reflexionar en esta tercera parte es la siguiente:
Hemos enfriado nuestra relación de amor con Cristo en este último tiempo. Hemos enfriado nuestra relación de amor con Cristo en este último tiempo. Hermanos, ¿qué obras hacíamos antes que con el tiempo hemos dejado de hacer? ¿Qué obras hacíamos antes que con el tiempo hemos dejado de hacer? Que tal vez ahora ya no nos parecen tan sofisticadas o tan sana doctrina. ¿Qué obras hemos dejado de hacer, hermanos? Que mostraban ese primer amor. Este, hermanos, era el punto central del mensaje de Jesús. A este punto él quería llegar. Quería confrontar a la iglesia de Éfeso. Quería mostrarles que habían dejado algo importante y que debían arrepentirse delante del Señor. Hermanos, si nosotros hemos hecho eso de manera personal o como iglesia, si hemos dejado nuestro primer amor, arrepintámonos delante del Señor y volvamos a las primeras obras. Arrepintámonos delante del Señor. No olvidemos esto nunca, amada iglesia. Deseamos madurar para agradar a Cristo. Deseamos madurar para agradar a Cristo. Para terminar este mensaje, hermanos, solo voy a dar lectura a la última parte de esta porción, porque es la manera en la que Jesucristo está cerrando su mensaje. Él cierra diciendo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que me venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, que este año el Señor nos ayude a crecer en madurez, que seamos vencedores en Cristo y solamente para Cristo. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta serie de enseñanzas donde hemos abordado la madurez, porque para ti es importante, Señor. Y hemos definido que para esta iglesia es su objetivo crecer en madurez, pero hacerlo conforme a lo que tú demandas en tu palabra, Señor. Señor, hemos aprendido en esta serie de que para madurar necesitamos hacerlo en comunidad, Señor. Que necesitamos a nuestros hermanos para madurar, Señor. Y que nosotros debemos cumplir nuestro rol en la iglesia, del cual vamos a rendir cuentas delante de ti. Señor, ayúdanos a ser fieles en la iglesia. Ayúdanos a madurar en comunidad y a amarnos unos a los otros para ayudarnos a crecer en Cristo. Así también, Señor, hemos aprendido que para madurar, Señor, debemos hacerlo igual en la intimidad. Madurar en intimidad. Madurar, Señor, de manera personal. Y para eso tú nos has llamado a despojarnos del viejo hombre, Señor, a renovar nuestra mente y a vestirnos de nuevo hombre, a vestirnos de Cristo en cada una de las áreas en las cuales estamos luchando, Señor. Te pedimos que nos ayudes también en esta lucha interna personal que cada uno de nosotros tiene, y podamos renovar nuestra mente en tu palabra, Señor, y vestirnos de Cristo. Señor, así hoy hemos aprendido también de que la madurez debe apuntar a ti, de que para ti maduramos, Señor, de que tú defines lo que es más importante, de que tú defines cómo crecer en madurez. Y así como para ti es importante crecer en doctrina, en conocimiento, en esfuerzo, en constancia, en obediencia, para ti es sumamente importante crecer en amor, Señor, y no perder nuestro primer amor. Crecer, Señor, en ese amor simple y puro delante de ti, como niños, Señor, que aman tu presencia, que aman ser saciados en ti y estar contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles en esta área, Señor. Ayúdanos a crecer en nobleza en este año como iglesia y como miembros de tu iglesia, Señor. Entregamos estas peticiones en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús.